Fuimos creados para ser santos. Fuimos creados para estar separados de todo lo que no es del Señor, de todo lo que no es como es el Señor. El Señor no muda su esencia. Lo que Él hizo fue santo. Lo que Él preserva es santo. Lo que Él redime es santo. Y lo que Él engendra de nuevo es santo. Toda la obra de Dios es una obra exclusiva de santidad. ¿Qué es el sello del Dios vivo que se coloca en la frente de los suyos? Es una marca que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención. En esta experiencia de la expiación final, tiene que ocurrir seguramente antes, en momentos antes, de que el tiempo de angustia anunciado por Daniel entre en juego. Muy buenos días, apreciados hermanos. Antes de cualquier cosa, hermanos, vamos a inclinar nuestra vida, vamos a arrodillar nuestro espíritu y vamos a pedirle al Señor que abra la palabra en esta mañana y durante estos días. Así que este pecador les invita reverentemente a doblar sus rodillas, a doblar nuestra mente, rendir nuestro corazón, inclinar nuestro rostro y invocar al Señor. Oremos. Amado Padre, sin ti nada podemos hacer. Señor, asístenos con tu gracia. Asístenos con tu Santo Espíritu. Perdónanos, límpianos, Señor, purifícanos y realiza en nosotros la continuada obra de expiación que tú estás realizando desde que el pecado se inició en este mundo. Señor, tú te has propuesto terminar el pecado en nuestras vidas, dando la victoria sobre el pecado, y enraiza tu ley, estructura tu ley, Señor, edifica tu ley y sella tu ley en nuestras vidas. Guárdanos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este servidor viene esta mañana delante de ustedes como el primer de los pecadores. Este servidor es el que está más necesitado de experimentar la paz de Dios, no solamente en el corazón, la paz de Dios no solamente en cada neurona, la paz de Dios en cada glóbulo rojo y en cada glóbulo blanco. Es hora de vivir en paz. Es hora de ser el contraste con la angustia que vive este mundo y con la angustia a la cual se proyectará cada día más esta tierra y los habitantes de este mundo. A manera de introducción, hermanos, déjenme leerles algunos versículos de las Escrituras con los cuales vamos a enfatizar durante esta semana. Los primeros versículos que vamos a utilizar están enraizados en el capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12 de Daniel va a ser base de nuestra reflexión en estos días. Las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, va a ser otro capítulo que nos va a ocupar en la meditación y en la reflexión de estos días. Otros versículos claves que vamos a utilizar y que todos nosotros manejamos de memoria son los versículos del Apocalipsis que hablan y dicen específicamente: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y finalmente, otro versículo clave, hermanos, otro versículo clave está en Génesis 3:15. Génesis 3:15 es un versículo demasiado necesario para que tú y yo manejemos este conflicto entre el bien y el mal. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Estos son versículos claves que vamos a estar utilizando en estos días. Vamos a comenzar
Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, hermanos. Daniel capítulo 12, o el libro de Daniel, libro clásico de profecía. Y hermanos, recordemos que esta lámpara es lumbrera a tu camino. Que la palabra del Señor ha sido dada como linterna, como lámpara a tu camino. Nadie necesita estar en tinieblas. El que está en tinieblas es porque ama las tinieblas. El que está en tinieblas es porque ha buscado las tinieblas. Nadie necesita estar en tinieblas. Lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi camino. A mí me entristece profundamente el estado laodicense. La Odisea está en tinieblas. Y la Odisea está en tinieblas porque no conoce la palabra, no maneja la palabra, no está interesada en utilizar las sagradas escrituras y de rodillas clamar al Señor por redención, por restauración, por salvación y por victoria sobre el pecado. Nadie necesita estar en tinieblas. La luz de Dios es para cada pecador. Si tú eres pecador, si yo soy pecador, la lámpara es para ti, para alumbrar tu camino y darte la victoria sobre el pecado. Hermanos, estamos en momentos en que la victoria sobre el pecado debe ser el hecho más trascendental en tu vida. Y nosotros conocemos que el Cordero de Dios es quien quita el pecado del hombre, el Cordero de Dios. En estos días, nosotros hemos sido demasiado privilegiados porque hemos estado estudiando una lección muy íntima, una lección muy personalizada, una lección que me imagino ha llegado al alma de cada uno de ustedes. Si nosotros hemos tomado las lecciones de este trimestre sobre el pacto, necesariamente el Señor les ha hablado a cada uno de ustedes, así como me ha hablado a mí. Hermanos, el Señor a nosotros nos ha mostrado su palabra en manera tan clara y tan sencilla y tan directa, de tal manera que tú y yo no tenemos ninguna excusa para estar en tinieblas y estar en oscuridad. Mientras este mundo entra en tinieblas, mientras este mundo entra en zozobra, mientras este mundo camina de angustia en angustia, de desastre en desastre, de aflicción en aflicción, tú y yo debemos de entrar en paz, y más en paz, y más en seguridad, y más en confianza, y más en certeza, en medio de este mundo atribulado y destruido. Déjenme anticiparles algo, apreciados hermanos, que a mí me electriza, a mí me enseña, me sorprende, me abruma, me revela cosas. El espíritu de profecía dice, o el espíritu de profecía enseña, bien clarito, ¿ok? El espíritu de profecía enseña, hermanos, algo que a ti y a mí, como creyentes en el don profético que formó a este pueblo, con el don profético que te ha formado a ti y que me ha formado a mí, y con el cual estamos nosotros en tan profunda deuda. Como dice el profeta Amós capítulo 3, versículo 7, porque no harán nada. Vamos a leerlo. Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Yo no sé, apreciados hermanos, cuánta importancia tú le has brindado a este pasaje. Este es un pasaje proféticamente bien radical. Porque no hará nada. A ver, ¿qué es nada en la mente del Señor? ¿Y qué es el no en la mente del Señor? Porque no hará nada el Señor Jehová.
sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si tú eres hijo de la profecía, si tú eres hijo de la profecía, tú eres participante de esta promesa. Si nosotros somos hijos de este mensaje profético, nosotros somos participantes de esta promesa. Nada hará el Señor sin que tú lo conozcas con anticipación. Sin que este pecador, sin que este leproso lo conozcas sin anticipación. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Hermanos, todo el Señor lo ha revelado. Y siempre el Señor todo lo ha revelado. Si yo soy ignorante por negligencia. Soy ignorante por descuido. Soy ignorante porque me he propuesto ser ignorante. Porque el Señor no hará nada, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Con razón el apóstol Pablo dice en Romanos que todo pecador está sin excusas delante de Dios. Tú y yo estamos sin excusas delante de Dios. Nadie tiene excusa para perderse. Nadie tiene excusa para permanecer en pecado. Nadie tiene excusa para permanecer ignorando los principios de la ley de Dios que el Señor ha escrito en cada conciencia, en cada corazón, y que se propone descubrir, y se propone descubrir en tu vida, en tu mente, en tu corazón y en tu conciencia. Hermanos, el Señor en su misericordia nos ha mostrado a nosotros todo este plan. Y déjeme decirles lo que quería decirles hace un momento atrás. La hermana White dice que cuando se invalide la ley de Jehová, cuando se quebrante la ley de Jehová, cuando los 10 mandamientos, cuando la ley de Jehová sea quebrantada, sea invalidada, cuando la nación de Estados Unidos legisle en contra de la ley de Dios, y de paso, cuando el mundo ha guardado la ley de Dios. Pero el Señor ha colocado un límite. En el conocimiento del Señor, el Señor ha colocado un límite. Y hermanos, los límites del Señor, yo debo de temblar. Los límites del Señor. Él colocó un límite en el Edén. Él colocó un límite en el Edén. Y el límite que Él colocó en el Edén fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si no colocó un límite en el Edén. El Señor le colocó luego un límite al pueblo de Israel. Y ese límite, los límites del Señor, no se pueden traspasar, porque van a producir muerte. El Señor le colocó a Adán y a Eva el límite del árbol del bien y del mal. Y les dijo bien claramente, de este no pueden comer. El día que coman de él van a morir. Y Adán y Eva, como nosotros hoy, como este pecador hoy, nada sabían de lo que implicaba ese límite. Oh, mis amados, si nosotros tuviéramos la conciencia de fe, de obedecer implícitamente lo que el Señor dice, así no lo entendamos, pero lo creamos y lo confiamos implícitamente, estamos asegurados. Qué seguro tan hermoso hay aquí, apreciados hermanos. Qué seguro tan hermoso, hermanos, hay aquí, en el espíritu de profecía y en la palabra revelada, en los profetas, en los escritos de las Sagradas Escrituras y en el espíritu de profecía. Qué seguro hay ahí, hermanos. Si tú y yo tuviéramos conciencia de confianza y de fe en esta palabra, nosotros nunca habríamos traspasado los límites de Dios. El Señor ha colocado un límite, y ese límite nosotros lo conocemos muy bien. El límite más sencillo que nosotros tenemos, que tú y yo tenemos, es la ley de Jehová, los 10 mandamientos. ¿Ok?
Y los 10 mandamientos, y déjenme leerles un versículo introductorio en el Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz. Cuando el Antiguo Testamento habla de mucha paz, está hablando de mucha paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Yo pregunto en manera muy íntima y en manera muy personal, hermanos, yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿amas tú la ley del Señor? A ver, ¿amas tú la ley del Señor? ¿Amas tú la Torah? Y recuerden que cuando hablamos de la ley de Dios, hablamos de toda la enseñanza divina, de toda la enseñanza divina, de todo lo que Él enseña. La palabra ley del Antiguo Testamento, la palabra Torah del Antiguo Testamento, es todo lo que el Señor ha revelado. Todo lo que el Señor ha revelado en esta palabra profética es la enseñanza del Señor, la revelación del Señor, la educación del Señor y la ley del Señor. Pregunto, hermanos, ¿amas tú a esta revelación? Porque la consecuencia directa de amar la ley de Dios es la paz. Y la paz es todo lo contrario a las cosas de esta tierra. Porque esta tierra vive en aflicción. Esta tierra vive en angustia. Esta tierra vive en ansiedad. Los seres humanos viven en zozobra, inestabilidad, destruidos. Como dijo Jesús, secándose por contemplar los eventos y las circunstancias que están a su alrededor. El consejo inspirado dice que a medida que este mundo destruya los principios divinos, este mundo va a llegar a un estado de ruina nacional. Cambiemos la palabra, ruina global. Y yo quiero preguntarte a ti, y quiero preguntarme a mí, hermanos, ¿qué es lo que nosotros consideramos ruina? ¿Qué es lo que tú consideras ruina? ¿Qué es lo que yo considero ruina para mí? Porque está prometida ruina nacional y ruina nacional a una nación. Cuando los Estados Unidos legislen contra el cuarto mandamiento. Y para nosotros, hermanos, esto debe ser demasiado significativo. Si nosotros estamos medio despiertos, si nosotros como adventistas del séptimo día estamos medio despiertos, esta profecía del espíritu de profecía de la hermana Huay, escrita, revelada desde hace más de 100 y más años en los Estados Unidos, debe de ser demasiado sorprendente, demasiado maravillosa para ti y para mí. Ruina nacional vendrá a este país cuando la legislatura de este país legisle en contra del sábado. Hermanos, yo no sé si tú has hecho esta evaluación. Yo no sé si tú has hecho esta evaluación en Éxodo capítulo 20. Yo no sé si tú has hecho esta evaluación en Éxodo capítulo 20. Y tenemos que hacer esta evaluación de la ley de Dios. Tenemos que hacerla en relación con el Sermón de la Montaña. Nosotros tenemos en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, nosotros tenemos la redacción de los 10 mandamientos, que son el reflejo del carácter de Dios
en una expresión cultural negativa en un mundo de pecado. Esta redacción no se conoce en el cielo. La redacción del cielo es una redacción positiva. La redacción de este mundo de pecado es una redacción negativa. Pero la misma ley del reino de los cielos es la misma ley de aquí del reino de la tierra. La diferencia es que aquí en la tierra está redactada con no. Comienza con no y termina con no. Porque este es un mundo de pecado, este es un mundo negativo, este es un mundo del mal, este es un mundo apóstata. Y el lenguaje más sencillo para entender la ley de Dios es la palabra no. A Adán y Eva le fue difícil entender ese lenguaje, pero ese lenguaje es el lenguaje más claro. No es no. Y cualquiera entiende qué es no sin necesidad de diccionario, hasta un niño pequeño entiende qué es el no. Así que en el reino de los cielos esta ley está redactada en sí, porque ahí no hay pecado. Y el principio del amor allí no ha sido alterado. Así que hermanos, para que tú y yo podamos entender esta ley, escuchen, tenemos que leer esta ley. Tenemos que leer esta ley en relación con Mateo capítulo 5. Y vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un experimento breve en esta mañana. Y entonces, tú vas a tener la oportunidad de saber si amas la ley o no amas la ley. Porque el que ama la ley está en paz. Y el que no ama la ley no está en paz. A ver, miremos el sexto mandamiento como ilustración. Miremos el sexto mandamiento como ilustración. El sexto mandamiento dice, no matarás, en Éxodo 20, versículo 13. Ahora miremos el mandamiento en Mateo capítulo 5. Miremos ese mismo mandamiento en capítulo 5 y hermanos, examinémonos en esta mañana si nosotros amamos la ley. Recuerden, yo voy a repetirlo. Vale la pena repetirlo. Salmo 119. Salmo 119, versículo 165. Escuchen lo que dice. Escuchen la consecuencia de guardar los mandamientos. Escuchen la consecuencia, el resultado de vivir la ley de Jehová. Mucha paz, mucho shalom, mucha paz de la que dio Jesús. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, tú y yo estamos viviendo en el momento de la paz, en el tiempo de la paz del cristiano, en el momento de la paz de aquel que vive en el Señor y que está viviendo en la justicia de Jesús. Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Quiénes? Los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No hay para ellos tropiezo. Para los que aman la ley de Dios no hay angustia en medio de la angustia. Para los que aman la ley de Dios no hay angustia. Lo que ellos experimentan es paz. Y es muy importante, apreciados hermanos, en esta hora, que nosotros seamos conscientes si estamos en paz o no estamos en paz. Bueno, vamos a ver si amamos la ley de Dios. Vamos a ver si amamos la ley de Dios. Vamos a hacer la prueba si tú amas la ley de Dios. Y vamos a hacer la prueba con el sexto mandamiento. En Éxodo 20, 13, el sexto mandamiento dice, no matarás. Ahora, miremos cómo Jesús explicó el sexto mandamiento. Miremos cómo Jesús explicó el sexto mandamiento. Mateo 5, comenzando con el versículo 21. Y a este primer mandamiento que él está explicando aquí, le ocupó varios versículos. Comencemos con el versículo 21. Y hermanos, miremos esto en el Espíritu. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mateo capítulo 5, versículo 21. Cualquiera que matare será culpado del juicio. ¿Quién es el que mata? Escuchen. Escuchen, hermanos, ¿quién es el que mata según la ley de Jehová? Según la ley de Dios. Según el real carácter de Dios. Recuerden, la ley del Señor, estos 10 mandamientos,
no son otra cosa que el carácter de Dios, el amor de Dios. Ahora escuchen la explicación que dio el Señor Jesús. Mas yo os digo, que cualquiera que se enoje, a ver, ¿qué tiene que ver la rabia? ¿Qué tiene que ver el enojo? ¿Qué tiene que ver la ira con el sexto mandamiento? ¿De dónde nace la ira en el sexto mandamiento, hermanos? La primera explicación, la primera arma, por así decirlo, la primera arma que se utiliza para matar en el pensamiento teológico del Sermón de la Montaña, la primera arma que se utiliza para matar es el enojo. El enojo. Pensémoslo. Pensémoslo. Ojalá que lo pensemos en el Espíritu. La primera arma que se utiliza para matar es el enojo. Y recuerden el versículo del Salmo 119. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La seguridad. No hay tropiezo para el que ama los 10 mandamientos. No hay tropiezo, no hay problema, no hay dificultad, no hay aflicción para el que ama la ley de Jehová. No hay para él tropiezo. El Señor Jesús explicó el sexto mandamiento, lo explicó en Mateo capítulo 5, en el Sermón de la Montaña, versículo 22. Mas yo os digo, que cualquiera que se enoje, y no habla de ira, enojarse, ¿contra quién? Contra su hermano. ¿Será culpado del juicio? Y si a ese enojo le agregamos palabras, si a ese enojo le agregamos palabras, como necio o como fatuo, la cosa será más notable y más trágica. Una cosa es el enojo sin palabras y otra cosa es el enojo cuando se le agregan palabras. Y generalmente cuando la gente se enoja, los discursos son bien claros. Ahora escuchen el remedio. Escuchen el remedio. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión, y de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es muy importante para mí, hermanos, cómo el Señor Jesús explica el sexto mandamiento, una sentencia de 2 palabras, un no y una expresión verbal, no matarás. Cómo el Señor Jesús utiliza la explicación del sexto mandamiento, que se constituye de 2 palabras nada más, no matarás. Y aquí él gasta 6 versículos bien claritos, bien específicos, explicando quién es el que guarda o el que no guarda el sexto mandamiento. Recuerden, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Hermanos, ¿por qué estoy enfatizando esto? Estoy enfatizando esto, hermanos, porque el Apocalipsis es demasiado claro. El Apocalipsis, el libro de Apocalipsis dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí están. A ver, miremos el Apocalipsis brevemente, hermanos, porque no puedo dejar de subrayar esto, hermanos. No puedo dejar de subrayar esto. ¿Ok? Aquí dice, capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 12. Aquí están. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto está bien marcado a través del libro del Apocalipsis. Muy bien. Versículo 14 de Apocalipsis 22. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Hermanos, enfatizo eso por la siguiente razón.
Hermanos, ¿estamos nosotros en paz? ¿O tú estás en angustia? El profeta Daniel, y regresemos a Daniel 12. Regresemos, hermanos, a Daniel 12. ¿Ok? Regresemos a Daniel 12. Versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, y los entendidos resplandecerán, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Hermanos, capítulo 12 de Apocalipsis, tú y yo debemos de estarlo viviendo en esta hora. Tú y yo debemos de estar viviendo Apocalipsis capítulo 12 en esta hora. Yo creo, apreciados hermanos, que todos nosotros somos bien conscientes del momento en que estamos viviendo. Todos nosotros somos conscientes de una u otra manera de que nos estamos acercando al fin de la hora y que muy pronto nosotros estaremos confrontados con una ley dominical. Hace muchos años el enemigo ha venido hablando de la ley dominical. Hace muchos años el dragón ha venido explicando el proceso con la ley dominical. Así que nosotros, hermanos, por lo menos teóricamente, tenemos la percepción de lo que implica la ley dominical y la experiencia sabática, y el compromiso que nosotros tendremos y el conflicto que nosotros tendremos entre sábado y domingo. Y el Señor dice, aquí en Daniel capítulo 12, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Hermanos, quiero en los minutos que nos quedan por delante enfatizar esto. ¿Qué es eso del versículo 10 de Daniel capítulo 12? Muchos serán limpios. A ver, como el Salmo 119. Como el Salmo 119. ¿Muchos qué? ¿Muchos qué, hermanos? En el Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Hoy, hermanos, los que aman tu ley, mucha paz tienen ahora, mucha paz. Y como consecuencia, no hay para ellos tropiezo. Ningún tropiezo para el que ama tu ley. Ningún tropiezo para el que ama tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. No sé si tú sabes qué ha sido tropiezo en tu vida, qué ha sido obstáculo en tu vida. No hay obstáculo en tu vida para aquellos que aman tu ley. Aquí, en Daniel 12, versículo 10, hay un contraste con el cual quiero dejarles para esta semana y meditar. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Cuando las Escrituras repiten, es porque es demasiado importante. Cuando el Antiguo Testamento, en la semántica de la gramática hebrea, se repite, es porque es muy importante. Muchos, verbo ser, muchos serán limpios, serán emblanquecidos, purificados. El mismo verbo, la misma acción, en diferente modalidad. Limpio, blanco, purificado. Pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Ninguno de los impíos entenderá. Hermanos, yo me pregunto, y me pregunto con reverencia y solemnidad, y si tú aceptas esta pregunta,
Hermano, solamente el Espíritu Santo lo repetirá en tu vida y en tu conciencia. Me pregunto, ¿dónde estoy yo en este versículo 10 de Daniel capítulo 12, al terminar Daniel su carta profética, su mensaje profético? Cuando Daniel termina su carta profética, él deja bien en claro dos clases de personas. Y dos clases de personas las deja bien claras con el verbo ser, no con el verbo tener, no con el verbo limpiar, no con el verbo purificar, sino con el verbo ser. Muchos, verbo ser, muchos serán limpios. Hermanos, a ver, versículo 165, mucha paz, mucha paz, mucha paz, muchos serán limpios, muchos serán emblanquecidos y muchos serán purificados. Hermanos, pregunto con solemnidad y con reverencia, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo ahora? En este momento, apreciados hermanos, ¿dónde estoy yo ahora? ¿En qué muchos estoy? ¿En los muchos limpios, emblanquecidos y purificados? ¿O en los muchos impíos? ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy yo en los muchos que aman tu ley? ¿Estoy yo en los muchos que aman tu ley? Como consecuencia, mucha paz habrá en mi corazón. Y donde hay mucha paz, no hay angustia. No puede haber angustia y no habrá tropiezo. Y no habrá tropiezo. Y aquí, apreciados hermanos, voy a cerrar esta meditación con un ejemplo de paz. Con un ejemplo de paz. Con un ejemplo de armonía. Y el ejemplo de armonía, hermanos, y el ejemplo de paz que hay es Mardoqueo. Mardoqueo en el reino de Esther. Mardoqueo en el reino de Esther. Vivió en el mismo corazón del conflicto. Vivió en el mismo corazón del conflicto. Vivió en el mismo corazón. Mardoqueo vivió el Armagedón de su tiempo. Mardoqueo vivió la tormenta entre el bien y el mal. Mardoqueo vivió la tormenta y el conflicto entre lo limpio y lo impío. Entre lo blanco y lo impío. Entre lo puro y lo impío. Y permaneció. Permaneció emblanquecido. Permaneció purificado. Y la sentencia que recibió fue sentencia de muerte. Y la horca que prepararon fue horca de muerte para Mardoqueo. Y el delito de Mardoqueo fue mucha paz, porque amó la ley de Jehová. Mucha paz, porque amó la ley de Jehová. Y el mundo judío se desenvolvía en la angustia, decreto de muerte, odio de muerte. Todo el Estado procurando la muerte del pueblo judío, con decreto de muerte. Y Mardoqueo, en medio de la angustia, en paz, con seguridad, con certeza, en confianza, sin ningún tropiezo, sin ningún tropiezo. Hermanos, Mardoqueo para mí es el símbolo de lo que tú y yo debemos de estar viviendo hoy, en tu esfera, en tu ambiente, en tu cultura. Mardoqueo, ese hombre sencillo, Mardoqueo, ese hombre sencillo que guardaba el sábado, que guardaba la ley de Dios, ese hombre sencillo, sin ningún título, sin ninguna apariencia, sin ningún prestigio, sin ningún poder humano, ese Mardoqueo, esa raíz de tierra seca de Mardoqueo, guardaba los mandamientos de Dios. Guardaba los mandamientos de Dios y como consecuencia mucha paz, mucha seguridad había en él. Mardoqueo, mis amados, es símbolo de tu vida, símbolo de mi vida, símbolo de lo que tú y yo debemos de vivir hoy. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Hermanos, nos estamos acercando al momento de la ruina global, de la ruina nacional, de la ruina universal. Esa profecía está dada por el Señor y nosotros sabemos que cuando se toque el sábado, que es lo último que se va a destruir, que es lo único que se va a legislar en contra de la ley de Jehová,
El Señor ha prometido que Él va a intervenir con ruina nacional. Pero para ti y para mí no habrá tropiezo si hemos vivido amando la ley de Jehová. Ustedes saben, amar la ley de Jehová es, en otras palabras, en palabras celestiales, en palabras humanas, guardar la ley de Jehová, en palabras celestiales, es el carácter de Jesús, el carácter de Dios. Lo que nosotros aquí hablamos en lenguaje humano de guardar la ley de Dios, en el lenguaje celestial es el carácter de Jesús, perfectamente reproducido en su pueblo. Ese carácter de Jesús, hermanos, cuando ese carácter de Jesús, esa ley del Señor, sea tocada la experiencia sabática por la legislatura de los Estados Unidos, ruina nacional vendrá a este país, a este mundo. Hermanos, ¿saben ustedes lo que eso implica? Pero para los que aman su ley, no hay tropiezo. Y en medio de la angustia externa, en medio de la angustia de la atmósfera, en medio de la angustia de las circunstancias, en medio de la terrible angustia del mundo, los hijos de Dios como Mardoqueo permanecerán en paz, porque mucha paz hay para los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Hermanos, durante esta semana oremos. Le pediremos al Señor su dirección, porque necesitamos discernir, necesitamos entender este tiempo de angustia y la manera como tú y yo pasaremos por el tiempo de angustia, así como pasó Mardoqueo, así como pasó Daniel en la corte de Babilonia y en la corte de Medo-Persia, y como pasó Mardoqueo, que pasaron en paz, en armonía, en tranquilidad, en seguridad, en medio del Armagedón más terrible que culminó con decreto de muerte. Nosotros vamos hacia un decreto de muerte, pero el decreto de muerte terminará en el triunfo del Señor viniendo en gloria y rescatando a sus hijos. Que tú y yo, mi querido hermano, estemos allí. Permitámosle al Señor que mucha paz haya en nosotros porque amamos tu ley. Inclinemos el rostro para la oración. Oremos. Amado Padre, Creador de los cielos y la tierra, enséñanos, Señor. Solamente tú nos puedes enseñar a vivir sin tropiezo, en medio de la angustia, en medio de las tinieblas, en medio del caos y del desorden y de la anarquía de este mundo. Oh Señor, el secreto es amar tu ley, amar tu palabra, experimentar tu carácter, recibir tu justicia. Enséñanos, Señor, como le enseñaste a Mardoqueo. Enséñanos, Señor, como le enseñaste a Daniel. Enséñanos, Señor, como le enseñaste a Saulo de Tarso, a Pablo. Enséñanos, Señor, como le enseñaste a Job. Enséñanos a vivir en paz en medio de este mundo destruido, lleno de angustia. Oh Señor, solamente tú perseverarás en ti, el que permanece en ti. Guárdanos en tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor, y permítenos durante esta semana el sellamiento en tu paz, el sellamiento en tu amor, el sellamiento en tu justicia, el sellamiento en tu verdad. Lo pedimos y lo suplicamos todo en el nombre de Jesús, por los méritos de la cruz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fuimos creados